Un grito desgarrador cortó la oscuridad de la noche, una llamada de angustia que resonó en el corazón del bosque. El sacrificio ya estaba en marcha. Las llamas de una antorcha temblaban, reflejando la violencia de lo que estaba a punto de ocurrir. El altar, cubierto por sangre fresca, absorbía la luz de la luna, como si estuviera marcado para siempre por la tragedia. En el aire flotaba la sensación de que algo terrible, irreversible, ya estaba sucediendo. Figuras encapuchadas observaban en silencio, su presencia oscura e inhumana, esperando el final de un ciclo macabro. El joven, atado a la piedra fría, respiraba con dificultad, su mirada llena de desesperación. El destino de todos, incluso de los dioses, estaba sellado. Lo que vendría a continuación ya no podría evitarse. En ese instante, los cielos parecieron tornarse más oscuros, como si la misma existencia rechazara este acto. La sangre, derramada sin piedad, marcaba el inicio de una maldición que nunca podría ser perdonada. Y mientras la violencia consumía todo a su paso, se alzaba una figura central, la que había orquestado todo esto. Una presencia que buscaba venganza, un poder tan antiguo como el odio mismo. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo un murmullo extraño, casi como una advertencia. Los ojos del Alexios Pontohei brillaban con un destello de desesperación mientras observaba cómo los dioses parecían no mostrar compasión. El sacrificio, inevitable, era solo el principio de algo mucho más grande. Aunque su destino parecía sellado, en lo profundo de su alma se albergaba una chispa de lucha. No podía ni debía rendirse ante las fuerzas que lo habían condenado. En ese momento, el sacrificio no solo era suyo, sino de todos los que habían sido tocados por esta maldición. El sacrificio era solo el primer paso de un viaje que lo llevaría a la oscuridad más profunda, donde ni los dioses podrían alcanzarlo. La verdad, oscura y aterradora, le fue revelada en ese instante. En la penumbra de la cámara, Alexios comenzó a comprender que su sacrificio no había sido solo un acto de los dioses, sino parte de un juego mucho mayor. Los traidores, aquellos que una vez habían sido sus aliados, ahora eran parte de la trampa que se tejía en torno a él. Un antiguo secreto, guardado celosamente, comenzaba a desvelarse ante sus ojos, y con él, la comprensión de que no solo su vida estaba en peligro, sino todo lo que amaba. Mientras las sombras de la traición se alzaban, una nueva lucha comenzaba, la lucha por desentrañar las mentiras y enfrentarse a lo que estaba oculto en la oscuridad. A medida que la revelación se asentaba en su mente, el miedo se transformó en furia. Los dioses, una vez inalcanzables, ahora parecían tan cercanos como los propios traidores que lo rodeaban. ¿Cómo podía escapar de su destino cuando aquellos que se suponía que eran sus amigos le daban la espalda? Cada palabra, cada gesto, parecía una mentira, una manipulación, un movimiento más en este juego fatal. La furia lo consumía, pero también la necesidad de encontrar una salida, un resquicio de esperanza. Antinas camosillo. Intentari, inialnite, contra esta su, y se viera, de, ésico, ta. No todo estaba perdido. Al menos eso lo mantenía con vida. A través del caos y la desesperación, Alexios encontró la determinación para luchar no solo por su vida, sino por la verdad. Con el primer paso dado, Alexios sabía que su lucha no sería fácil. Pero, en ese momento, la furia y el deseo de venganza lo impulsaban hacia adelante. Los dioses podían haber comenzado este juego, pero él sería quien lo terminara. El sacrificio de su alma no sería el fin, sería el principio de una rebelión que nadie podría predecir. A medida que avanzaba, la oscuridad se cerraba a su alrededor, pero también lo hacía la luz, la que le prometía un destino más allá de las manos de los dioses. Y mientras avanzaba hacia lo desconocido, su corazón ardía con un solo pensamiento: yo decidiré mi destino. El aire estaba denso, impregnado con el olor a quemado y descomposición. Alexios avanzaba a través de un paisaje que se desmoronaba a su alrededor. Cada paso le parecía más pesado que el anterior. Las revelaciones de los últimos días lo habían dejado marcado, pero también más determinado. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el horizonte se tiñó de un rojo feroz,
como si el cielo también presenciara el caos que se desataba en la tierra. La desconfianza hacia aquellos a quienes había considerado aliados se extendió como un veneno. Las sombras parecían moverse con él, y el eco de sus pensamientos lo seguía como un espectro. Los dioses lo habían abandonado, y la traición se había infiltrado en lo más profundo de su ser. Ahora, su único objetivo era sobrevivir y vengarse. La verdad, aunque oscura y dolorosa, era la única arma que le quedaba. Un resplandor de furia ardía en sus ojos, reflejando la llama de su dolor. En los días que siguieron, la desconfianza entre Alexios y sus compañeros creció. Cada palabra dicha parecía estar cargada de intenciones ocultas, y las miradas entre ellos se volvieron cada vez más tensas. Lo que antes era un grupo unido por un destino común, ahora se había convertido en una jaula de secretos. La traición era una sombra al acecho, y Alexios no podía confiar ni en aquellos que una vez consideró su familia. Cada conversación se sentía como una soga apretándose lentamente a su cuello. No importaba cuántos esfuerzos hiciera para mantener la paz, algo en el aire lo delataba. Las semillas de la traición ya estaban plantadas. Las mentiras se enredaban entre sí, y él mismo comenzaba a dudar de sus propios instintos. En medio de todo, la furia se reavivaba en su pecho, buscando la oportunidad de estallar. A medida que el tiempo pasaba, las traiciones no solo venían de los demás, sino que también se tejían en su propio interior. Alexios comenzó a cuestionar sus propias decisiones, el sacrificio que había hecho, y lo que había perdido por el camino. Cada paso hacia la venganza lo alejaba más de la persona que alguna vez fue. La furia que lo había impulsado al principio ahora se convertía en una carga que lo despojaba de su humanidad. La batalla interna que libraba lo agotaba más que cualquier combate físico, pero no podía detenerse. La sangre derramada, las vidas que había perdido, lo llamaban Panto. Alexios sabía que ya no quedaba vuelta atrás, y la historia que había comenzado con el sacrificio ahora lo arrastraba hacia una espiral sin fin. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del pasado lo perseguían, sin darle tregua. El destino lo alcanzó en el momento menos esperado. Un viejo amigo, alguien en quien Alexios había depositado su confianza, apareció en su camino, pero algo había cambiado. La traición era evidente en su rostro, aunque disfrazada de simpatía. Las palabras que intercambiaron estuvieron llenas de doble sentido, como una danza de cuchillos ocultos. Alexios lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Cómo podría haberse dejado engañar? ¿Cómo había sido tan ciego ante las señales? El amigo que se había ofrecido a ayudarlo ahora era el mismo que lo había condenado. La angustia lo atravesó, y en ese momento comprendió la profundidad de la jugada divina. Divina. Nada era lo que parecía, y nadie podía ser confiable. La furia de Alexios alcanzó su punto máximo cuando la verdad finalmente salió a la luz. Los dioses, las mentiras, la traición, todo convergió en un solo punto. Su voluntad ya no se sometería a los designios divinos ni a la traición de los humanos. En ese instante se dio cuenta de que había algo más importante que la venganza: su alma. Pero no importaba el precio. Si tenía que perder todo lo que había sido, lo haría. El destino ya no tenía poder sobre él, y con esta revelación se alzó con una nueva fuerza. En ese instante, el sacrificio que lo había marcado ya no era su condena, sino su liberación. El camino que comenzaba ahora era oscuro, incierto, pero por primera vez Alexios sentía que controlaba su destino. No importaba lo que viniera, él decidiría su futuro. La verdad, como un torrente, comenzó a desbordar la mente de Alexios. En el eco de las voces olvidadas, escuchó las palabras de un antiguo oráculo: el sacrificio que has presenciado no es más que el preludio del fin. Con horror, comprendió que su destino estaba marcado desde su nacimiento, sellado por los dioses que ahora lo manipulaban. La oscuridad que había intentado escapar lo perseguía, como un alma condenada. Los traidores que lo habían rodeado
eran solo piezas en un tablero más grande, una trama tejida por fuerzas invisibles. El peso de su existencia, que en su juventud había parecido una bendición, ahora era una maldición insoportable. Cada paso hacia adelante lo sumía más en la desesperación, pero también en una resolución que no podía ser detenida. La profecía se desvelaba ante él, y el camino que debía recorrer era cada vez más incierto, lleno de traiciones y dolor. ¿Era su vida la única que debía sacrificarse, o los sacrificios se extenderían más allá de su comprensión? La revelación fue como un puño en el estómago. Alexios se dio cuenta de que el sacrificio que había presenciado no solo era el principio de su descenso, sino el inicio de algo mucho más grande. La profecía era clara: su sacrificio no era un acto aislado, sino el primer eslabón de una cadena que condenaría a otros. La traición, que ya había marcado su vida, no era más que una sombra de lo que estaba por venir. Pero también lo vio: la posibilidad de redención. No todo estaba perdido. Si podía romper la cadena, podría cambiar el destino, aunque a un precio imposible de calcular. El futuro era incierto, y mientras más intentaba desentrañar los hilos de la profecía, más se le escapaban de las manos. El poder de los dioses parecía estar demasiado lejos de su alcance, pero Alexios ya no podía rendirse. La lucha por la verdad ahora se había convertido en la lucha por su vida. La verdad de los dioses era mucho más cruel de lo que Alexios había imaginado. La lucha que estaba por comenzar no solo era contra sus enemigos, sino contra un destino que lo había marcado desde el principio. A medida que las piezas del rompecabezas se unían, comenzó a comprender que su sacrificio personal era solo el primer paso hacia una guerra mucho más grande. Los dioses se reían desde lo alto, disfrutando de cada movimiento que hacía, sabiendo que lo controlaban. Pero en lo profundo de su ser, Alexios sintió una chispa de esperanza. No estaba completamente perdido. Si podía encontrar la forma de romper las reglas del juego, aún podría salvar lo que quedaba de su alma. Sin embargo, sabía que la batalla que se avecinaba sería la más difícil de todas. No solo lucharía contra los dioses, sino contra su propio destino. El viento soplaba con fuerza cuando Alexios se encontró cara a cara con su traidor más cercano. El antiguo aliado que había jurado lealtad ahora lo miraba con desdén, su rostro desfigurado por la avaricia. Creíste que podías escapar, pero los dioses ya decidieron tu destino, dijo con una sonrisa cruel. Alexios sintió cómo su sangre hirvió al escuchar esas palabras, pero no cedió ante la ira. Sabía que el momento había llegado. La verdad ya no tenía espacio para más mentiras, y en su corazón una furia contenida se preparaba para explotar. El sacrificio, la traición, la mentira, todo había sido parte de un gran diseño, pero él ya no sería un peón. Con una resolución que lo sorprendió a sí mismo, Alexios levantó su espada, listo para desafiar el destino y todo lo que había conocido. La lucha que Alexios libró esa noche fue más que física. Fue una batalla interna, una guerra entre lo que había sido y lo que debía convertirse. Cada golpe de su espada no solo desterraba al enemigo, sino también sus propios miedos. La furia que había acumulado durante tanto tiempo comenzó a disiparse con cada movimiento, y con ello, la comprensión de que su destino ya no estaba atado a las manipulaciones divinas. Sin embargo, la victoria llegó con un costo. Alexios se encontraba más solo que nunca. La traición había marcado profundamente su alma, y aunque su cuerpo había ganado la batalla, su corazón seguía vacío. Aún así, sabía que la guerra aún no terminaba. El sacrificio, la lucha, todo había sido solo el comienzo de lo que debía enfrentar. Y ahora, alzando su espada, Alexios juró que jamás dejaría que el destino de los dioses se cumpliera. La revelación fue tan brutal como una daga clavada en el corazón de Alexios. El traidor frente a él, el hombre que había llamado hermano, reveló su verdadera naturaleza. Las palabras fueron como veneno,
impregnando cada rincón de su ser. No te engañes, Alexios. Nunca fuiste más que una pieza en este tablero. Las mentiras que le habían tejido, las promesas rotas, todo se desmoronó ante él. El peso de la traición no solo venía de aquel a quien había confiado su vida, sino del destino mismo que lo había llevado a este momento. La verdad que había estado buscando ahora lo aplastaba, y en el eco de sus palabras, Alexios entendió que su sacrificio no había sido un error, sino el primer eslabón de una cadena de dolor y desesperación. La traición lo golpeó con tal fuerza que sus rodillas casi cedieron. Pero la furia, esa furia que había dormido durante tanto tiempo, despertó. No se rendiría. Ahora más que nunca, la lucha por su vida se había convertido en la lucha por todo lo que creía. La sorpresa de Alexios se transformó rápidamente en ira. Las palabras del traidor no solo revelaban una conspiración en su contra, sino un plan mucho más grande. La historia que pensaba conocer ahora se desmoronaba, y su lugar en ella se desvanecía. Cada traición, cada mentira, se tejía con una precisión aterradora. Todo había sido parte de una estrategia que él no había podido ver. Una estrategia que lo había convertido en un peón desde el principio. La traición de su hermano no era solo una cuestión personal, sino parte de un juego más oscuro. El sacrificio nunca fue solo tuyo, dijo el traidor, y todo lo que has hecho ha sido por nada. Alexios lo miró fijamente, su rabia aumentando con cada palabra. Ahora, más que nunca, comprendió que las piezas del juego no solo eran humanos, sino algo mucho más grande. Su alma había sido el precio, y su vida un simple intercambio. El plan del traidor se reveló en su totalidad, y con ello, la desesperación invadió a Alexios. La traición no solo era personal, sino que estaba conectada a un destino mucho más oscuro. Lo que parecía una simple lucha por venganza era, en realidad, la culminación de un sacrificio mucho mayor. El suyo. Alexios se dio cuenta de que no podía escapar del juego que los dioses habían comenzado hace tanto tiempo. Cada paso hacia adelante solo lo arrastraba más profundamente en la tela de araña tejida a su alrededor. Pero en esa oscuridad, Alexios también encontró claridad. No podía dejar que este fuera el final de su historia. Su alma había sido marcada, sí, pero su voluntad aún estaba intacta. Las revelaciones dolorosas solo reforzaban su determinación. El sacrificio ya no sería solo una carga que cargaría en solitario, sino una guerra que lucharía hasta el final. El viento aullaba con fuerza mientras Alexios marchaba hacia su destino. Su mente estaba llena de preguntas, pero había algo en su interior que lo empujaba a seguir adelante. La verdad que había estado eludiendo desde el principio. La vida de su familia, la traición de sus amigos, la manipulación de los dioses. Todo se conectaba en un solo punto. En su pecho latía una angustia incontrolable, pero también una fuerza renovada. Alexios sabía que lo que tenía por delante no sería fácil. La lucha que se libraría sería entre el hombre y los dioses, entre la voluntad de un mortal y el destino que parecía escrito en los cielos. Pero Alexios no se rendiría. La lucha que lo esperaba sería la más difícil de todas, pero esta vez no lo haría por venganza, sino por la libertad. Al final, Alexios comprendió que la verdadera lucha no era contra los traidores, ni contra los dioses. La lucha más grande era contra sí mismo, contra su propio miedo, su propia desesperación. A medida que las piezas del rompecabezas se unían, se dio cuenta de que no podía escapar de su destino. El sacrificio era su carga, pero también su salvación. La espada en su mano no era solo un arma, sino un símbolo de la última oportunidad que se le ofrecía. La batalla final se libraría en su alma, y si podía mantenerse firme, podría finalmente romper las cadenas que lo mantenían cautivo. No era el fin, sino el comienzo de una nueva guerra. Alexios levantó su espada, su mirada fija en el horizonte, sabiendo que lo que viniera, lo enfrentarían sin importar el costo. El aire estaba cargado de tensión cuando Alexios se enfrentó a lo que podría ser su última batalla. Los dioses no solo habían jugado con su vida, sino que lo habían convertido en una pieza esencial en su cruel juego de poder. Frente a él, el enemigo estaba más cerca que nunca, pero no solo se trataba de un hombre.
Era la manifestación misma del sacrificio, de lo que había perdido en el camino, Pantan. Alexios sabía que su alma estaba en juego, pero no podía retroceder. La furia, el dolor y la angustia se mezclaban en su interior, impulsándolo a luchar hasta el final. La lucha no solo sería por venganza, sino por la libertad que había buscado desde el principio. Cada golpe que recibiera lo acercaría más al destino que los dioses le habían impuesto, pero también lo acercaría a la verdad que había estado buscando. ¿Sería este el final de su sufrimiento o el principio de algo aún más devastador? Con cada golpe, Alexios sentía que su alma se despojaba un poco más de su humanidad. La batalla con el enemigo era tan intensa que parecía consumirlo, pero algo en su interior lo mantenía firme. Alexios ya no luchaba por venganza, sino por algo mucho más profundo, la redención. Las cicatrices de su pasado, las traiciones, las pérdidas, todo había formado este momento crucial. El enemigo frente a él no solo representaba a un traidor, sino todo lo que había perdido a lo largo de su vida. Pero Alexios ya no tenía miedo. La lucha era ahora una cuestión de supervivencia, una cuestión de liberar su alma de las garras del destino. Cada ataque, cada movimiento lo acercaban más a la verdad que había estado buscando. El sacrificio, tan cercano a su vida, ahora se convertía en su fuerza. No sería una víctima más en el juego de los dioses. La batalla alcanzó su punto máximo cuando Alexios, agotado pero determinado, derribó a su enemigo. Los dioses lo observaban desde lo alto, pero ya no podían intervenir. La victoria de Alexios no significaba solo la derrota de un traidor, sino la de todos aquellos que habían intentado controlar su destino. Sin embargo, cuando miró a su oponente caído, se dio cuenta de que el precio de la victoria había sido más alto de lo que había imaginado. En la quietud que siguió al combate, Alexios se arrodilló, su espada aún en la mano, mirando el cielo. La tormenta comenzó a amainar, pero la sensación de que algo aún estaba por ocurrir lo invadió. El sacrificio que había enfrentado estaba lejos de haber terminado. La verdad, aunque dolorosa, seguía siendo su única esperanza. El sacrificio de su alma, como la profecía había dicho, era solo un paso en una guerra mucho mayor. A medida que el viento comenzaba a calmarse, Alexios se dio cuenta de que la verdadera batalla no era sobre ganar o perder. La batalla que libraba era interna. Había llegado hasta allí no solo por su sed de venganza, sino por la necesidad de entender su lugar en el mundo. Su alma había sido marcada, pero en ese mismo instante, Alexios comprendió que podría redimirla. Las palabras de su antiguo enemigo resonaban en su mente: nunca serás libre. Pero ahora sabía que la libertad no se encontraba en la ausencia de batalla, sino en la aceptación del sacrificio. No sería un esclavo de los dioses ni de su destino. Mientras la calma se extendía sobre el campo de batalla, Alexios levantó la vista hacia el horizonte, sabiendo que su lucha no había terminado, pero que ahora caminaba hacia algo nuevo. Al amanecer, Alexios comprendió que la verdadera victoria no se medía en batallas ganadas, sino en el sacrificio personal. Lo que había perdido no podía recuperarse, pero lo que había aprendido lo transformaba. La batalla contra su destino, contra los dioses, era solo el principio. A medida que se alejaba del campo de batalla, su mirada se centró en lo que venía, en lo que había decidido ser. Ya no era un peón en el juego divino. Alexios se había convertido en su propio creador, y la libertad que tanto anhelaba, aunque costosa, ahora era suya. Con cada paso hacia el horizonte, sabía que el sacrificio que había enfrentado no solo lo había liberado, sino que lo había preparado para lo que estaba por venir. El destino ya no lo gobernaba. Él lo gobernaba a él. El amanecer pintó el cielo con tonos dorados, pero dentro de Alexios todo permanecía oscuro. La guerra había terminado, pero las cicatrices seguían vivas en su alma. Había derrotado a sus enemigos, sí, pero el verdadero enemigo seguía dentro de él. Había perdido tanto en su viaje: amigos, la fe en sí mismo, la confianza en el mundo. La paz que ahora sentía era como un refugio temporal, una calma antes de la tormenta. Alexios había pagado el precio más alto por la libertad, y aunque los dioses ya no lo dominaban, su lucha estaba lejos de terminar. La redención que había buscado no llegaba en forma de venganza,
sino en la aceptación de lo que había perdido. Alexios comenzó a comprender que su viaje no era solo sobre derrotar a los dioses, sino sobre sanar las heridas que él mismo se había infligido. Ya no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo vivir el futuro. La vida, para Alexios, parecía haber llegado a un punto de no retorno, pero en sus ojos brillaba una chispa de esperanza. Mientras caminaba por el sendero de su destino, comprendió que, a pesar de todo lo que había perdido, aún le quedaba algo vital: su voluntad. La batalla más difícil ya había sido librada, no con espada, sino con el corazón. No podía dejar que el sufrimiento definiera su vida. El sacrificio, por más doloroso que fuera, le había dado la fuerza para continuar. El sol brillaba sobre él como si finalmente reconociera su valor. Ahora, Alexios entendía que la verdadera victoria no era derrotar a los dioses o a sus enemigos, sino superar la oscuridad interna que lo había acompañado durante tanto tiempo. La paz no llegaba con la victoria externa, sino con la aceptación de sus cicatrices. Alexios había aprendido que la redención no llegaba con la purificación del alma, sino con la aceptación de sus propios defectos que hubo. A lo largo de su vida, había buscado justicia y venganza, pero ahora entendía que la paz solo se encuentra cuando se hace las paces con uno mismo. El sacrificio, el dolor, las traiciones, todo había sido parte de un proceso más grande que lo había formado. No podía borrar lo que había hecho, pero podía elegir qué hacer con ello. El futuro, aunque incierto, le ofrecía la posibilidad de forjarse a sí mismo sin la sombra de los dioses sobre él. Por primera vez, Alexios sintió que podía caminar sin cadenas, sin la necesidad de rendir cuentas a fuerzas mayores. Ya no luchaba por un destino ajeno, sino por su propio propósito. Esta paz no era el final, sino un nuevo comienzo. La vida de Alexios se había transformado de una lucha constante contra el destino a una búsqueda interna de paz tontocante. A pesar de todo lo que había atravesado, algo en su corazón le decía que la verdadera guerra había sido ganada dentro de él. Las cicatrices ya no lo definían, eran un recordatorio de la fuerza que había hallado en su interior. Con cada paso que daba, se alejaba de las sombras del pasado y se acercaba más a la libertad. La promesa de un futuro, aunque incierto, ya no lo aterraba. La oscuridad que una vez lo consumió ahora solo era una sombra distante, y aunque sabía que las pruebas seguirían, Alexios estaba preparado. Finalmente, entendió que la libertad no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Alexios finalmente entendió que no había un camino claro hacia la redención. No se trataba de alcanzar un destino específico, sino de vivir con integridad, sin la necesidad de respuestas definitivas. El sacrificio que lo había marcado había sido solo un capítulo en una historia mucho más grande que la venganza. Ahora, al mirar el horizonte, Alexios comprendía que su verdadera misión era ayudar a los demás a encontrar su propio camino, a luchar por lo que era justo sin perderse a sí mismo en el proceso. La paz no era un estado constante, sino un objetivo hacia el que debía avanzar cada día. Con la cabeza alta y el corazón más ligero, Alexios comenzó a caminar hacia su futuro, sabiendo que la batalla más importante no era la que luchaba con espadas, sino la que libraba con su propio ser. El final de su viaje no llegaba con una gran batalla, sino con el silencio. Alexios miraba al horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse, como si el mundo mismo le diera un último adiós. Había pasado por tanto: traición, sacrificio, dolor. La batalla contra los dioses, la lucha por su alma, todo ahora parecía quedar atrás. Los ecos del pasado aún retumbaban en su corazón, pero ya no con el mismo peso. Alexios había aprendido que el verdadero sacrificio no era solo físico, sino interno. No era el sacrificio de sangre lo que lo definía, sino la capacidad de seguir adelante después de todo. A medida que la última luz del día se desvanecía, comprendió que había sido liberado, pero a un costo que nunca podría olvidar. Sin embargo, el futuro estaba ante él, y por primera vez se sentía en control de su destino. Lo que el mañana le trajera ya no dependería de las fuerzas que lo habían marcado, sino de él mismo. Mientras el viento soplaba con suavidad, Alexios sintió el peso de los recuerdos disolverse poco a poco. Había dejado atrás los momentos de angustia,
las sombras del pasado que lo perseguían. La lucha que había librado tanto contra sus enemigos como contra sí mismo había dejado cicatrices. Sí, pero también había cultivado una sabiduría que nunca antes había tenido. Ya no era el joven que había sido, lleno de dudas y deseos de venganza. Ahora se encontraba en una nueva etapa, una etapa donde su propósito era más claro. Sabía que las cicatrices nunca desaparecerían por completo, pero ahora comprendía que su poder provenía precisamente de ellas. Alexios había elegido liberarse, y al hacerlo había despojado al pasado de su poder sobre él. El viento, ahora suave y tranquilo, parecía susurrar que el sacrificio había sido la clave de su liberación. A medida que el sol caía bajo el horizonte, Alexios entendió que el sacrificio nunca se desvanece. Había perdido mucho, pero había ganado algo invaluable: la libertad de ser dueño de su destino. El sacrificio que había hecho no solo era físico, sino emocional. Las pérdidas, las traiciones, todas esas pruebas lo habían moldeado en lo que ahora era, un hombre que, por fin, comprendía su propósito. Ya no tenía miedo del futuro. La sombra de los dioses que una vez lo perseguía, ahora solo era una lección aprendida. El último sacrificio que le quedaba por hacer era aceptar que ya no tenía que luchar más. La verdadera batalla era la paz interna, y él había alcanzado esa victoria. Alexios miró al cielo, y por primera vez vio las estrellas con claridad. No estaban fuera de su alcance. Estaba listo para caminar hacia el futuro sin arrepentimientos. La verdad, finalmente, lo había liberado. Alexios entendió que el sacrificio no solo le había costado su alma, sino también le había otorgado el poder de vivir sin ataduras. Los dioses que antes lo habían manipulado ya no tenían dominio sobre él, pero eso no significaba que su lucha hubiera terminado. El destino seguía siendo incierto, pero él ya no temía lo que pudiera venir. Había aprendido a ser fuerte, a ser dueño de sus decisiones. La paz que ahora sentía no era la ausencia de conflicto, sino la aceptación de que todo lo que había vivido había sido necesario para llegar a este punto. Alexios sabía que el futuro traería más desafíos, pero también sabía que podía enfrentarlos, no como un peón de los dioses, sino como un hombre que había encontrado su verdadero propósito. Con cada paso hacia el horizonte, Alexios comprendió que el sacrificio nunca sería olvidado, pero al mismo tiempo no debía ser un peso que lo arrastrara. Había aceptado sus errores, sus derrotas y sus victorias. Había llegado a un entendimiento profundo de sí mismo. Los dioses podían haber jugado con su destino, pero él era el que ahora decidía cómo vivir. La última lección que había aprendido era la más importante. La verdadera fuerza no provenía de la espada, sino del corazón. Al mirar atrás, vio todo lo que había dejado atrás, pero no sintió pesar. Solo había gratitud por el camino recorrido y por las lecciones que lo habían forjado. Alexios ya no temía la muerte ni la derrota, porque había comprendido que, en última instancia, la vida era suya para vivirla. Y en ese momento, por fin, encontró la paz.